¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Del vientre al cielo, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, a través de la plataforma de Facebook Live, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Te saluda con mucho cariño María Elena Alfaro, esta vasija de barro tan frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema que es una continuación de las etapas del matrimonio. Y tengo el gusto de compartir este espacio con Chita Cano. ¿Qué tal, Chita? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Male. Como siempre, muy contenta y agradecida por esta oportunidad y por la invitación. Y bueno, a Chita ya la conocemos, pero hay que recordar para quienes la ven por primera vez, ella es orientadora personal y de pareja y de familia, por si alguna de ustedes quisiera después contactar con ella, nos va a dar al final del programa su teléfono. Y bueno, vamos a empezar como todos los martes, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y recordando que estamos a las 3 de la tarde en Guadalajara, en Texas, que es desde donde transmitimos, son las 4, pero estamos a la hora de la misericordia. Entonces vamos a repetir unas pequeñas líneas de esa coronilla de la misericordia que fue dictada por Jesús a Santa Faustina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y bueno, queremos saludar a todos los que nos escuchan. Recordarles que pueden escribirnos, sus comentarios son muy importantes para nosotros. También si tienen alguna duda, algún tema que les interese, pues aquí los estamos leyendo. Y también pueden enviarnos estrellas para extender el reino de Dios. Y también cuando el programa termine nos pueden ayudar dándole like y compartiéndolo también en la plataforma de YouTube de Creciendo Contigo Mujer. Pero bueno, todo el micrófono tuyo, Chita. Muchas gracias, Male. Pues bueno, venimos viendo las etapas del matrimonio, vimos la primera y la segunda etapa. Nada más como un recordatorio, el matrimonio cambia de etapa cada 5 años. Tenemos que estar muy conscientes que evolucionamos, que las condiciones de nuestro matrimonio no es algo que está permanente, inmovible. Todo va cambiando dentro de la relación de pareja, dentro de la relación de familia, porque cuando nos casamos, la mayoría de las parejas tiene como propósito hacer familia y muchos de nosotros, a través del matrimonio, pues tenemos ya hijos, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Es variable la cantidad de hijos en cada matrimonio. Y esto hace que el matrimonio, la relación como tal, tenga que prepararse para todos estos cambios. Poco hablamos de esto, poco tenemos conciencia de esto, y por eso muchas veces dentro del matrimonio tenemos muchas confrontaciones y muchos problemas. Porque la mayoría de nosotros, como ya lo hemos venido viendo, queremos seguir en la eterna idea del romántico momento del noviazgo, ¿no? De esa etapa del noviazgo que fue muy bonita, que es la que nos ilusiona, la que nos motiva a tomar una decisión de casarnos. Y no vivir en una realidad de una evolución es lo que nos hace a la mayoría de las parejas sufrir mucho. Siempre esa añoranza de que él o ella vuelvan a ser aquella persona de la que yo me enamoré. Pero el problema está en nosotros, no en las otras partes, o en ambas partes, y los dos viven en este idealismo de que tenemos que seguir siendo aquellos jóvenes románticos con esa visión de la vida que teníamos cuando éramos novios. Y bueno, pues nos casamos y para empezar, como ya lo hemos visto en la primera y en la segunda etapa,
pues tenemos que enfrentar de primera instancia pues la realidad de que el presupuesto ya no es el mismo de cuando éramos novios ahora que cuando estamos casados. Y luego llegan los hijos y obviamente este presupuesto se ve más comprometido. Durante las 2 primeras etapas hablamos más de temas económicos y un poquito de los temas de adaptación como pareja en irnos adecuando en el tiempo, en los tiempos que nos van quedando para nosotros como pareja y en la formación a temprana edad en las etapas primarias de nuestros hijos o temprana de nuestros hijos. Porque cada uno de nuestros hijos requiere una atención personalizada. También es bueno volver a retomar este punto donde muchos de los conflictos que empezamos a vivir es cuando llega el segundo, el tercer hijo, y entonces queremos aplicar la misma forma de educación o de corrección a todos por parejo, porque todos son mi familia, y perdemos de vista que cada uno de nuestros hijos pues tiene un temperamento único y repetible, como lo somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, las necesidades de formación del carácter, de la formación de la personalidad de cada uno de nuestros hijos nos va a exigir una demanda diferente y una preparación diferente. Porque a lo mejor la demanda está ahí, pero la preparación a lo mejor no, y a lo mejor yo me tendré que preparar pues para las necesidades de mi primer hijo, de mi segundo, de mi tercer hijo. Y esto es algo que descuidamos un poco, no porque no nos interese o porque seamos irresponsables, sino porque desconocemos mucho de la parte de estos procesos. Y hoy vamos a empezar a ver la tercera etapa, que es la etapa de los 10 a los 15 años de casada. Sí. Es la tercera etapa. Y esta etapa, Male, es una de las etapas más complicada dentro del matrimonio, ¿eh? Porque se juntan muchas situaciones durante esta etapa. Para empezar, la mayoría de los matrimonios, hombres y mujeres, entran en una edad donde se viven muchas crisis de tipo personal, ¿eh? Por ejemplo, una mujer que se casó a los 25 años, pues a los 15 años de casada está en los 40 años. Y el hombre está entre los 41, 42 o 45. Todavía ahora que estamos casándonos un poquito menos jóvenes que antes, pues cuando estamos en la tercera etapa estamos entre los 45 y los 50 años, porque nos casamos alrededor de los 30 años, de los 28, de los 29 años, los hombres 31, 32, 33 años. Antes no era muy común porque antes los matrimonios eran muy jóvenes cuando se casaban. O ya no, ya en este momento la mayoría de las parejas que están en la tercera etapa ya están entre los 45 y 50 años, pero con hijos en la edad de mayor compromiso, en la pubertad, y por otro lado, los hijos en la pubertad y la mayoría de las mujeres teniendo ya muchos síntomas premenopáusicos o menopáusicos, y los hombres también en un proceso andropáusico complicado, porque pues hay poca preparación para ellos. Para nosotros, como de manera muy natural, como ya lo he venido comentando, para las mujeres el tema de la menopausia es algo que escuchamos siempre, ¿verdad? En las pláticas, aunque nosotros no estemos o pensamos que nunca vamos a llegar a eso, o nos ha tocado ver a nuestra mamá viviendo, o a una hermana, o a una tía viviendo los síntomas, o a una conocida. Y por esa simple razón estamos conectadas con el tema de la menopausia. En el tema de los hombres esto no se vive igual, no es lo mismo, ¿sí? Y por lo tanto, esta tercera etapa del matrimonio implica muchos compromisos en todos los sentidos, ¿eh? Por lo que físicamente, biológicamente tenemos que vivir cada uno de manera independiente en nuestro propio proceso. En las mujeres, procesos que podemos hablar de generalidades de síntomas, pero no podemos especificar en cada una de nosotros cómo lo vamos a vivir. No hay ni un médico que te pueda decir puntualmente cómo lo vas a vivir tú, porque eso es, pues, parte del organismo de cada uno de nosotros. Lo que sí hay es muchas ayudas
de cómo manejarlo emocionalmente. Para eso sí hay muchas herramientas que nos pueden servir y buscar la ayuda. Y por otro lado, en esta etapa, repito, nuestros hijos están entrando en la pubertad o en la adolescencia. Y esto es uno de los más grandes retos para una pareja. Tener los diálogos, esa comunicación que les permita como pareja prepararse, apoyarse. Fíjate las palabras, Mari. Prepararse, apoyarse, ¿sí? Y sostenerse en el proyecto de vida que tengan como pareja y como familia. Porque es algo que nos empieza a provocar muchas irritaciones al sistema nervioso. Porque ya nuestros hijos empiezan a entrar en una fase de probar su autonomía. En la adolescencia es cuando los hijos empiezan a poner a prueba su capacidad de ser autónomos. Y es algo que cuesta mucho a los padres de familia porque ni son autónomos, ni son autosuficientes, ni son adultos, ni tienen una constancia en su manejo personal que nos dé la confianza como para soltarlos, ¿no? Ajá. En lo que ellos demandan. Porque los adolescentes demandan libertad, demandan autonomía, ¿sí? Y pues ni están preparados ni para la libertad ni para la autonomía, mucho menos esto que curiosamente quieren esto, pero no quieren soltar la codependencia económica. Entonces, claro. Sí tengo una dependencia de ti, de llévame, tráeme, recógeme, cómprame, quiero, ¿verdad? Comida, techo, ropa lavada y todos los etcéteras. Ajá. Pero por otro lado, de una manera muy natural, porque en esto no hay maldad, es natural, ¿eh? Claro. Empiezan ellos en estos intentos de ponerse a prueba repito, esta autonomía y esta libertad, ¿no? Porque hay mucha desinformación con respecto al tema de lo que es la libertad. Y no hablo solo en el tema de que los hijos desconozcan el concepto de la libertad correctamente. Los padres de familia también desconocemos mucho y poco estamos preparados en el tema de la libertad, de lo que es la libertad, el libre albedrío. Y entonces en este desconocimiento, pues nos topamos generalmente en una pared donde hay mucho rebote entre padres e hijos y luego empieza a haber muchos rebotes entre parejas. El desconocimiento nos acobarda, ¿vale? Y nos acobarda terriblemente, ¿eh? Y entonces, ante el desconocimiento, pero sí ante la evidencia de los problemas propios de tener adolescentes o pubertos en casa que generan mucha confrontación, mucho ruido, mucho pleito, mucho grito, ¿sí? Y se vuelve un reto constante entre ellos y nosotros, a ver quién gana, ¿no? Empieza a generar muchos problemas a la pareja como pareja. ¿Por qué nos causa los problemas? Porque no nos preparamos para esto. Por eso la necesidad de estos diálogos, de generar esta complicidad como pareja para poder enfrentar, para que llegue al rescate cuando el otro o la otra vea que estoy perdiendo la paciencia, ¿sí? Que seamos el salvavidas el uno para el otro, porque es una reacción natural, es que nos saquen de nuestras casillas, que nos irrite, que nos desespere. Y para la mayoría de los padres de familia, empieza a generarse muy anticipadamente una actitud de rendición. Y ahí es donde empiezan los graves problemas que nuestra sociedad tiene ahorita. Con jóvenes y con adultos en la primera etapa de su vida, ocasionando una serie de problemas sociales y familiares por una rendición temprana de los padres de familia en esta etapa, ¿sí? Vemos muchos divorcios, vemos muchas separaciones, vemos muchas agresiones verbales, inclusive físicas en los matrimonios, en esta tercera etapa.
Y uno de los principales motivos es precisamente la no preparación para la etapa en donde choca dos edades difíciles, la que viven nuestros hijos y las que vivimos nosotros. A eso le tengo que agregar que en esta etapa las demandas económicas aumentan considerablemente, muy considerablemente. Porque podemos tener un hijo de 15, 16 años, podemos tener uno de 13 y un hijo de 12. Estoy hablando de edades más o menos, en los rangos de lo que se maneja. Y a esta edad, para empezar, nuestros hijos están en crecimiento, la ropa no dura igual, hay mayor demanda de compra de ropa, por poner solo una necesidad, ¿eh? Porque crecen, porque quedan, porque los pantalones del otro no le quedan al otro, entonces no se lo puedo casar, porque tengo un niño y dos niñas, y lo del niño, pues ni puede pasarlo al niño, entonces siempre hay que estarle comprando ropa nueva al niño, porque ya el pantalón no le queda, no le cierra, ¿sí? A las niñas lo mismo, de las niñas una es más llenita, la otra flaquita, entonces lo de esta no le sirve al otro. Así una cantidad de situaciones dentro de una familia, pues que van generando una serie de necesidades y de demandas que obviamente provocan pues muchísimo, pero muchísimo compromiso emocional, porque tú también te cansas, porque tú también, como pareja, como persona en lo individual, no hablemos ahorita de como matrimonio, sino en lo individual, pues tú también te cansas de pensar, de hacer malabares, de ahorrar por acá, de pensarle por allá, ¿no? De quitarle acá, aumentarle allá. Tienes que lavar a esa edad, los hijos se cambian mucho de ropa, lavas el triple de ropa, recoges el triple de cosas, mucho más que cuando decías que están chiquitos, yo lo tengo que hacer. Pues si no pusimos atención en la educación del orden a temprana edad y todavía no lo seguimos haciendo, pues el recoger se triplica, el desorden se triplica, obviamente el cansancio físico se triplica, el cansancio emocional. Llega el marido de trabajar, nos encuentra en condiciones de, así, ¿no? De uñas paradas. Entonces, por esta razón, tenemos que estar prevenidos en esta tercera etapa. Si estamos en la segunda etapa y estamos escuchando este programa, es el mejor momento para empezar a prepararnos para la tercera etapa. Y si estamos en esta tercera etapa, pues hay que empezar a comprometernos a revisar todas las partes que necesitamos revisar de esta etapa. No quiero decir con esto, Male, que entrando en el 16º año de matrimonio no hay problemas, ¿eh? Empiezan otros. Pero también esta etapa en nuestra vida es una de las etapas que más nos ayudan a los seres humanos, fíjate, a formar muchas de las virtudes, muchas, y a volver a reeducar nuestro temperamento. Porque estas necesidades de las que hago mención, si nosotros las sabemos aprovechar, no solo nos van a permitir salir victoriosos de esta etapa, sino con grandes aprendizajes y con un gran crecimiento espiritual, humano, ¿sí? Y de pareja. Porque quienes ya hemos tenido hijos en esta edad y que ya la brincamos, gracias a Dios, Sí. Pues sabemos que sin darnos cuenta aprendimos a ser más pacientes, más tolerantes, a controlar la irritabilidad, ¿sí? A ceder, a escuchar, ¿sí? A ser pacientes con el marido, a sostener y perseverar en un matrimonio, aunque muchas condiciones en esta etapa es cuando empieza a escucharse el grito de no vale la pena. Por eso es tan peligrosa, ¿eh? Porque tenemos tantas cosas que nos generan presiones en todos estos renglones de los que he mencionado, que el cansancio nos hace empezar a escuchar la voz que dice no vale la pena, ríndete. Él no te ayuda, él no te escucha, es egoísta.
no, tus hijos no te quieren, no te valoran, eres malquerida. Esta palabra empieza a sonar mucho, ¿eh? No sirves más que para estar en tu casa, lo único que ven en ti. En esta etapa de los matrimonios, cuando yo escucho mucho a las mujeres usar mucho una definición que para mí me resulta muy dolorosa, pero que es una realidad. Las mujeres se sienten sirvientas en su casa. Están solo para servir. ¿Sí? Es para lo único que sirvo. Yo en mi casa no soy más que la sirvienta, la que recoge, la que les tiene la comida. A mí nadie me ve, a mí nadie me ayuda. Por eso, al inicio de este programa decía que es una de las etapas más difíciles que exigen, que nos debemos estar muy alerta porque son las que más nos deben de exigir estar atentos, cuidar los detalles, los aspectos, prepararnos, blindarnos, porque nos va a poner bajo muchas pruebas por las circunstancias que ya mencioné, por la edad, la etapa que yo estoy atravesando, como mujer, como hombre, de manera personal, individual, no como pareja de matrimonio. Y luego como pareja de matrimonio, ponernos de acuerdo en cómo me ayudas y cómo te ayudo y cómo nos ayudamos, ¿verdad? Para ayudar a nuestros hijos, para ayudar a nuestra relación, para no ponerle en peligro, para no malinterpretarnos nuestros momentos de debilidad donde yo quiero aventar la toalla y tú quieres aventar la toalla, para no llegar a este punto donde yo me sienta sirvienta, ¿sí? O me sienta invisible o no me sienta valorada o sienta que me dejan con toda la responsabilidad, con toda la carga. Es una realidad que en esta etapa muchas mujeres son dejadas solas con la responsabilidad. Eso es una realidad. No puedo tampoco hablar de cuentos de princesas de color de rosa. Es una edad que precisamente por lo difícil y por el desconocimiento, los hombres, muchos de ellos, le huyen a este compromiso, ¿sí? Lo podemos interpretar como egoísta, como maldoso, ¿sí? Como cómodo, como abusivo, así lo podemos interpretar. Pero la verdad es que detrás de esto solo hay desconocimiento, hay falta de diálogos que nos ayuden a ver lo que estamos viviendo de otra manera, a crear conciencia que lo que estamos viviendo, pues aunque no sepamos cómo manejarlo, pues es algo que nos guste o no lo tenemos que pasar. Y lo mejor para pasarnos es prepararnos para enfrentarlo. Porque de qué va a pasar, ¿eh? Lo que no sabemos es las consecuencias de cómo va a pasar si no lo atendemos correctamente. Chita, y luego sucede algo, cuando menos a mí me sucedió, ¿no? Como que llega el momento, porque pues no nos enseñan a ser padres, ¿no? Donde dices, ya, ahora sí, ya más o menos aprendí. Y entonces estás acabando con la niñez y empieza el primer adolescente. Y el libro que ya te servía a la basura, libro nuevo, vuelva a aprender, porque esto es otra escuela. Todo lo que usted aprendió sirvió de muy poquito y lo que le sirvió ya le sirvió para esa etapa. Ahí viene su segundo manual. Y el manual de la vida, ¿no? Que ese es más duro. Y luego, si tenemos 3 hijos, tenemos 3 manuales. Claro. ¿Sí? Y dice uno, no, es que a qué horas voy a acabar, es que yo recuerdo muy bien que cuando mis hijos estaban en esa edad, cada uno con su temperamento, ¿verdad? Cada uno con su personalidad, me invitaron a estudiar algo, un nivel de escolar, y yo, mi pretexto, que no fue pretexto, fue mi verdad más grande, yo dije, fíjate que no lo voy a estudiar porque lo estoy estudiando vivencialmente en mi casa. Estoy tomando esa materia de manera vivencial en mi casa. Por eso no puedo tomarlos, no pienso estudiar eso porque ya la estoy cursando de manera vivencial en mi casa. Sí. Y era una verdad, ¿eh? Era una verdad. Lo que no sabía es que me hubiera ayudado mucho el conocimiento para que esa etapa no me resultara tan complicada, ¿sí? Sí. Porque hago mucho mención de esto, Male, porque a veces nosotros pensamos que el matrimonio anda mal. Y la verdad no anda tan mal, ¿eh? Sí. Simplemente desconocemos que estamos en una etapa que para cuando llegue el marido ya no lo queremos comer a mordidas. Ya nos cae mal, lo sentimos abusón.
Él llega tan fresco, ay, todavía quejándose de lo suyo cuando uno aquí se la ha rifado, también trabajando con los niños, con esto. Entonces, empezamos a sentirnos, sobre todo las mujeres, que necesitamos mucho por el mismo proceso del inicio de la menopausia, la premenopausia, o si inclusive ya en la menopausia, es cuando nosotros las mujeres tenemos el triple de necesidad de afecto y de ternura. ¿Sí? Y a eso agrégale, yo tengo estas necesidades personales, ¿eh? Y agrégale esta atención que le tengo que poner a mis hijos. Y todavía llega el otro con aquel descaro, descansado, y todo dice, es que estoy cansado de llegar y que todos los días tengas una queja de los niños y que toda la vida estés de mal humor y me digas que no, bueno, entonces entramos en una etapa complicada y esto no, el propósito de hacer estas observaciones no es que nos desanimemos, al contrario, es la invitación a prepararnos para esto. Que no nos sorprenda, que no nos agarres prevenidos, que no pensemos que es mi mala suerte, que me casé con ¿no? Que no ayuda para nada. O los peores hijos, o que me tocó los peores, y a mí me toca escuchar a muchas mujeres llorar desconsoladamente, que dice, ¿qué he hecho? ¿Qué me faltó? ¿Que no eduqué a mis hijos? Lo que pasa es que tus hijos están creciendo, reina, es lo único que tienes. Pues no los podemos envasar para que sigan siendo niños chiquitos y manejarlos desde las etapas cómodas donde los movíamos como muñequitos a donde nosotros queríamos, ¿no? Comían lo que uno quería, se vestían como uno quería, todo. Pues como decía en un principio, pues somos seres en evolución, estamos avanzando, gracias a Dios. El matrimonio no es la etapa romántica, hoy tenemos nuevos retos como parejas. A lo mejor al principio simplemente era el presupuesto, era cómo nos llevamos con tu familia, cómo te llevas con la mía, qué compramos, cómo nos endrogamos, compramos esto en abonos, esto no, ¿sí? Salimos, esos eran nuestros grandísimos problemas. Y ahora si volteamos en la tercera etapa a ver nuestros grandes problemas de recién casados, pagaríamos lo que nos pidieran por regresar a nuestros gravísimos problemas de la primera y la segunda etapa del matrimonio. Entonces, pues hay que prepararnos, hay que ir a escuela para padres, cada vez que el colegio o en algún lugar escuchemos que hay alguna plática sobre adolescencia, sobre educación para los jóvenes, hay que ir, siempre vamos a encontrar herramientas buenas, hay que buscar ayudas que nos permitan reforzarnos. Pero no puedo pasar por alto, Marlene. Algo que nos ayuda mucho con los hijos adolescentes es la cercanía con Dios. El que nuestros hijos estén cerca de Dios. El que de una manera natural, sin mucha mochez, porque ellos se fastidian muy rápidamente con diálogos muy extendidos, es, a ver, estás alterado, estoy alterada, ¿qué te parece si detenemos esto ahorita? Vamos a rezar juntos una Ave María, vamos a respirar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Y qué te parece si en 10 minutos nos volvemos a juntar para ver lo del permiso, ver lo del tema O en 3 días. O ahí nos vemos cuando tengas 22 años. Porque si le dan ganas a uno de regresa cuando ya tengas, ¿no? Cuando te hayas recibido y de verdad seas medio autosuficiente. Y bueno, hay que tratar de ir a misa los domingos con ellos, sin hacer juicios de ya que vamos, y él está viendo para allá, si está con unas carotas, y lo llevo a fuerzas, y no nos toca a nosotros que pasen examen de si van bien o van mal a misa, si atienden, si ponen atención a la homilía. Bueno, hay que tratar de llevarlos a misas que estén más hechas con sacerdotes, que estén hechos más para jóvenes. Y bueno, seguiremos tratando varios aspectos que nos pueden ayudar en esta tercera etapa, porque a esta etapa le vamos a dedicar todavía un programa más, precisamente por ser una de las etapas que mayor compromiso nos pueden generar.
Bueno, como siempre nos queda una tarea para aplicar, que bueno, no importa que no estemos en esta etapa, y si ya la pasamos, pues hay algo que sí puedo corregir, ¿no? En lo que no hice bien en esa etapa, a lo mejor ahorita escuché diálogo y digo, todavía me sigue faltando, o me falta comunicación también con mis hijos. Entonces, nuestra tarea de esta semana es en qué puedo mejorar con mi cónyuge y con mis hijos. No sé si te quedó alguna idea así que nos haya hecho falta para cerrar, Chita, sin Pues antes. sí, mira, yo quisiera compartirles de Filipenses 4, 6, 7, que nos dice, nos invita a orar en cada situación para recibir la paz de Dios que guarda corazones y mentes. La paz de Dios que guarda corazones y mentes. Hay que pedirle a Dios el freno en nuestras palabras y el freno en nuestra mente en estos momentos de esta etapa que ponen a prueba mucho, pero mucho de nuestra madurez y de nuestro temperamento, para que nuestra boca no sea las armas que destruyan ni nuestra relación, ni el autoestima y la confianza de nuestros hijos. Sí, que la palabra de Dios también nos dice que no los exasperemos y a veces nosotros también somos ocasión de pecado para ellos. Bueno, pues vamos pidiendo estamos a punto de estar en el día de la celebración de las madres, que es el 10 de mayo, y vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ponga un reflector en nuestro corazón para ver en qué debemos mejorar como esposas, como madres, y que nos ayude a conseguir esa gracia, cerrando esta oración con la oración a la pureza. Bendita sea tu pureza y Y eternamente lo sea, pues pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te entrego en ese día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Y también es una oportunidad para consagrar a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestra familia, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y pues muchísimas gracias, Chita. Nos vemos muy pronto con esta continuación porque está muy interesante este tema. Nos vemos muy pronto. Gracias. gracias a todos, Dios los bendiga.